Soy Ignacio. El tema ecuaciones exponenciales. Se reconoce porque la incógnita x está localizada en los exponentes de estas dos potencias. Vamos a resolver paso a paso esta ecuación de tipo exponencial y comenzamos por aplicar una propiedad de la potenciación que dice lo siguiente. Si tenemos un producto de potencias, se conserva la base y se suman los exponentes. Vamos a aplicar esta propiedad, pero en sentido opuesto. Es decir, esto que tenemos acá es una potencia en donde hay suma en el exponente. Convertimos esto en un producto de potencias. Es para el caso que tenemos acá 5 a la x más 1. Entonces acá tenemos 5 a la x. Esto permanece tal como está. Y tenemos más la potencia 5 a la x, que multiplica por 5 a la 1. Y esta expresión numérica que tenemos acá que está restando, la trasladamos al lado derecho de la igualdad y llega a ese lado con signo positivo. Y tenemos la fracción 6 sobre 3125. Es como si sumáramos a ambos lados de esa igualdad por esta cantidad, 6 sobre 3125. Enseguida, aplicamos otra propiedad de la potenciación que dice lo siguiente. Si tenemos exponente 1, esto es igual a la potencia que equivale a la misma base. En otras palabras, el exponente se hace invisible. Es para el caso que tenemos aquí, 5 elevado al exponente 1. Acá borramos el 1 y simplemente nos queda 5. Vamos a organizar esto de la siguiente forma. Aquí tenemos 5 a la x. Esto lo dejamos tal como está. Y tenemos más 5 por 5 a la x. Aquí lo que hemos hecho es cambiar el orden de los factores. Hemos aplicado aquí la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y todo esto es igual a la fracción 6 sobre 3125. Enseguida aplicamos el concepto de suma de términos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo aquí h más, en este caso, 5h, esto es igual a 6h. Esto es porque aquí en el primer término hay 1 invisible. Entonces 1 más 5 igual a 6. Y se conserva aquello, es decir, el componente que hace que esos términos sean semejantes. Entonces si aplicamos este concepto acá, acá es como si hubiera 1 invisible que multiplica por la potencia 5 a la x más 5 por 5 a la x. Y si sumamos estos dos términos nos va a dar 6, que multiplica por h. Recordemos que h hace el papel de la potencia 5 a la x. Y todo esto es igual a la fracción 6 sobre 3125.
Lo que hacemos a continuación es que debemos de quitar este 6 que está multiplicando la potencia 5 a la x, que es donde está localizada la incógnita. Y para ello debemos de dividir a ambos lados de esa igualdad por 6. Y eso equivale a un sexto, que vamos a multiplicar por 6 por la potencia 5 a la x. Y esto es igual, aquí al otro lado de la igualdad tenemos un sexto que va a multiplicar por la fracción 6 sobre 3125. Hemos aplicado aquí la propiedad uniforme. Enseguida resolvemos estas operaciones. Comenzamos al lado izquierdo. Tenemos aquí un sexto que multiplica por 6. Eso equivale a 6 sextos, que nos da 1. Entonces acá simplificamos el 6 y acá también. Esto es completamente lícito porque aquí hay multiplicación. Entonces de este lado nos queda la potencia 5 elevado al exponente 5. Y esto es igual. Aquí al otro lado de la igualdad hacemos algo similar. Multiplicamos en forma horizontal, es decir, 1 por 6 y 6 por 3125. Entonces acá lo que hacemos es simplificar el 6 abajo y arriba. Es como si dividiéramos por 6 tanto arriba como abajo. Entonces eso nos da aquí la fracción 1 sobre 3125. Enseguida vamos a descomponer en factores primos el número 3125. Trazamos una raya y comenzamos por el primer número primo, que es 2. Nos preguntamos si 2 es divisor de 3125. Nos damos cuenta que no, porque termina en 5. Es un número impar. Entonces descartamos que 2 sea divisible por esta cantidad. Enseguida seguimos con el siguiente número primo, que es 3. Nos preguntamos si 3 es divisor de 3125. Entonces allí aplicamos el criterio de divisibilidad por 3. Y acá sumamos los dígitos de este número. 3 más 1, 4. 4 más 2, 6. Y 6 más 5 nos da 11. 11 no es múltiplo de 3. Entonces descartamos que el número 3 sea divisible por esta cantidad. A continuación seguimos con el siguiente número primo, que es 5. Nos preguntamos si 5 es divisor de 3125. Nos damos cuenta que sí, porque termina en 5. Entonces, quinta de 3125 nos da aquí eso 625. Ahora quinta del número 625 nos da eso 125. Ahora quinta del número 125 nos da acá 25. Ahora le sacamos quinta a 25, nos da eso acá 5. Y le sacamos quinta a 5, nos da eso 1 y hemos terminado. Entonces nos dio toda esta fila de números. O sea, tenemos acá 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Y todo esto equivale a 5 elevado al exponente 5. Es el resultado que tenemos después de haber descompuesto en factores primos el número 3125. Traemos eso por acá.
Entonces de este lado tenemos 5 a la x. Esto lo dejamos tal como está. Y esto es igual a 1 sobre 3125, que lo convertimos en 5 elevado al exponente 5. Enseguida aplicamos otra propiedad de la potenciación que dice lo siguiente. Recordemos que si tenemos n a la menos c, esto es igual a 1 sobre n elevado a la c. Es la propiedad del exponente negativo. Vamos a aplicar esta propiedad, pero en sentido opuesto. Es decir, esto que tenemos aquí en el denominador lo trasladamos al numerador y eso implica un cambio de signo. Entonces, acá tenemos de este lado 5 a la x, que lo dejamos tal como está, y esto es igual. Y aplicamos esta propiedad, pero en sentido opuesto, y acá nos queda 5 elevado a la menos 5. Es decir, aquí lo tenemos positivo, acá nos queda negativo el exponente. Y para terminar, aplicamos otra propiedad de la potenciación que dice lo siguiente. Si tenemos una igualdad de potencias, concluimos que los exponentes también son iguales. Vamos a aplicar esta propiedad aquí. Acá tenemos una igualdad de potencias. Entonces, si aplicamos esta propiedad, acá bajamos los exponentes y de esta forma hemos llegado al resultado que estábamos buscando para el ejercicio original, que es x igual a menos 5. Sin embargo, para mayor tranquilidad, debemos de efectuar la prueba para comprobar este resultado. Entonces aquí vamos a efectuar esa prueba. Y tenemos aquí en la ecuación original 5 elevado a la x, que esta x recordemos que equivale a menos 5 que va aquí. Y tenemos más 5, o sea x más 1, que lo cambiamos por menos 5 más 1, nos da aquí menos 4 en el exponente. Y tenemos aquí menos la fracción 6 sobre 3125. Y todo esto es igual supuestamente a 0. ¿Por qué justamente? ¿Por qué supuestamente? Porque justamente vamos a hacer la comprobación de este resultado. Entonces, acá vamos a resolver estas dos potencias.
Entonces recordemos esta propiedad de la potenciación. Si tenemos acá n a la menos c, esto es igual a 1 sobre n elevado a la c. Es la propiedad del exponente negativo que vamos a utilizar acá en estas dos potencias. Entonces aquí comenzamos con 1 sobre 5 elevado al exponente 5. Y tenemos acá más 1 sobre 5 elevado al exponente 4, aplicando esta propiedad. Y acá nos queda menos la fracción 6 sobre 3125. Y todo esto nos queda igualado con 0. Seguimos resolviendo. Entonces acá tenemos 1 sobre 5 elevado a la 5. Eso, haciendo esa multiplicación, nos da acá 3125. Y tenemos más. Ahora resolvemos esta potencia. Nos quedaría aquí 1 en el numerador y 5 elevado al exponente 4. O sea, multiplicamos 5 por 5 por 5 por 5 4 veces. Y nos da eso acá, 625. Y tenemos menos, acá nos queda lo mismo, 6 sobre 3125. Y todo esto es igual supuestamente a 0. De esta forma ya hemos llegado a tres fracciones heterogéneas, fracciones con diferente denominador. Entonces debemos de buscar en estas tres cantidades el mínimo común múltiplo. Aquí el mínimo común múltiplo de estas cantidades equivale al número 3125. Entonces eso implica que en esta fracción de la mitad, 1 sobre 625, debemos de multiplicar por 5, tanto arriba como abajo. Es lo que llamamos la amplificación de fracciones. Y tenemos aquí 1 sobre 3125, que lo dejamos tal como está. Y acá tenemos más. Acá efectuamos la multiplicación. 1 por 5 nos da aquí en el numerador 5. Y tenemos 625 por 5, que acá nos da 3125. Y acá nos queda menos la fracción 6 sobre el número 3125. Y todo esto es igual supuestamente a 0. Y de esta manera hemos llegado a tres fracciones con el mismo denominador. Estas fracciones son fracciones homogéneas. Acá seguimos desarrollando el ejercicio. Entonces, acá trazamos una raya y tenemos acá 1 más 5
menos 6. Hemos operado acá los numeradores. Y todo esto nos queda sobre 3125, que es lo que tenemos acá en los denominadores. Y todo esto es igual supuestamente a 0. Es la manera como se suman y restan fracciones homogéneas. Resolvemos esta operación. 1 más 5, 6. Y 6 menos 6 nos da 0 acá. Y esto sobre 3125. Y esto es igual supuestamente a 0. Ya vamos llegando a la etapa final de este ejercicio. Aquí, como se puede observar, esta fracción en el numerador es 0. Y lógicamente es diferente al resultado del denominador. Entonces simplificamos toda esta fracción, porque equivale a 0. Y de esta forma ya podemos borrar este signo de interrogación y confirmar que 0 es igual a 0. Y de esta forma confirmamos que x igual a menos 5 es la respuesta final de nuestro ejercicio. Y esto para mayor tranquilidad. Y de esta forma yo he llegado al final de este ejercicio.